Marcus Callahan salió del edificio con la determinación de quien cree tener el control de todo, hasta que la ciudad decidió recordarle lo contrario. Era 2 días antes de Navidad y un viento feroz soplaba por las calles vacías, levantando remolinos de nieve que parecían querer arrancarle el abrigo de los hombros. Aquel blizzard había llegado sin aviso, paralizando taxis, cerrando tiendas y empujando a todos a esconderse en sus casas. Todos, excepto él. Marcus, CEO de Callahan Industries, acostumbrado a horarios exactos, planes precisos y soluciones inmediatas, había tomado una decisión simple. Caminar los 8 bloques que lo separaban de su apartamento en vez de esperar a un chofer atrapado por las carreteras bloqueadas. Era un hombre que había crecido en esa ciudad, un hombre que siempre creía poder con todo. Un poco de nieve no me va a detener, pensó mientras ajustaba el cuello de su elegante abrigo. Sin embargo, conforme avanzaba, la tormenta empeoraba. Las luces de la calle parecían ahogarse bajo la masa blanca que caía sin descanso, y sus propios pasos se perdían en un silencio inquietante. No había autos. No había gente. Solo él, la nieve y la noche cerrándose como un telón. Por un momento, Marcus sintió una extraña sensación de vulnerabilidad, algo inusual en él. Aquella ciudad que siempre bullía de vida parecía un mundo completamente distinto bajo la tormenta. Aún así, siguió caminando con paso firme, convencido de que llegar a casa sería cuestión de paciencia. Lo que no sabía era que a solo unas cuadras adelante, alguien lo esperaba. Alguien diminuto, tembloroso, y con una misión que cambiaría su vida para siempre. Y mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo sus hombros y empapando sus zapatos de diseñador, Marcus avanzaba sin imaginar que ese camino, aparentemente rutinario, lo conduciría al encuentro más importante de su vida. Una pequeña figura, sentada sola en medio de la tormenta, estaba a punto de detener su mundo y reescribirlo por completo. Apenas había avanzado un par de cuadras cuando algo, un detalle fuera de lugar en aquel paisaje blanco y desierto, atrapó su atención. Al principio, Marcus pensó que era solo un bulto olvidado, quizá una bolsa cubierta de nieve o ropa abandonada en los escalones de un viejo edificio. Con la tormenta nublando la vista, era fácil confundir formas, pero algo en aquella silueta lo hizo frenar. Entonces lo vio. Era una niña. Una niña diminuta, de no más de 4 o 5 años, sentada en los escalones helados como si el frío no estuviera intentando devorarla. Su pequeño abrigo rosado, empapado de nieve, parecía demasiado delgado para la tormenta que rugía a su alrededor. Las puntas de su cabello rubio, recogido en una trenza torcida, estaban rígidas por el hielo. Y sus pies, colgando apenas del borde del escalón, se movían lentamente como si intentaran sacudirse un poco del frío que claramente la estaba alcanzando. Pero lo que realmente hizo que Marcus sintiera un vuelco en el pecho fue su expresión. No lloraba. No gritaba. No parecía asustada. Solo miraba al frente, quieta, seria, como si estuviera esperando algo, o a alguien. El viento sopló con más fuerza, levantando copos que se estrellaban contra su rostro, y aún así la niña ni siquiera se movió. Estaba sola. Completamente sola en medio de una tormenta peligrosa, sin un adulto cerca, sin protección, sin explicación. Marcus sintió como todo el sentido común se le activaba a la vez. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuánto tiempo llevaba sentada en esos escalones helados? Su instinto ejecutivo, acostumbrado a resolver crisis, luchó con una inquietud más profunda, una que no había sentido en años. La niña levantó la mirada justo en ese momento, sus ojos demasiado grandes y demasiado fríos para alguien tan pequeña. Y fue entonces cuando Marcus comprendió que su noche, y su vida, estaban a punto de cambiar para siempre. Marcus se acercó con cautela, levantando la voz para hacerse oír entre el viento que golpeaba las paredes del viejo edificio. ¿Estás bien?, preguntó, intentando sonar tranquilo. La niña levantó el rostro hacia él, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Sus ojos, grandes y claros, lo examinaron con una seriedad impropia para su edad, como si estuviera comparando al hombre frente a ella con una imagen que llevaba memorizada. Entonces habló. ¿Eres Marcus Callahan? Marcus se congeló.
No por el frío, sino por la imposibilidad de la pregunta. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué una niña sentada sola en una tormenta lo estaba esperando a él? Sí, respondió lentamente. ¿Cómo sabes quién soy? La pequeña apretó las manos dentro de sus mitones y tragó con esfuerzo antes de contestar. Mi mamá me mostró tu foto, dijo con una voz suave, pero firme. Me dijo que si te veía, debía decirte que necesitamos ayuda. El viento sopló fuerte, haciendo que la niña cerrara los ojos por un instante, y aún así siguió hablando, como si estuviera cumpliendo una misión demasiado grande para ella. Ella dijo que tú eres el único que puede ayudarnos. A Marcus le tembló algo por dentro, un movimiento sutil pero profundo. La frase cayó sobre él como un peso inesperado. El único. Una palabra peligrosa, desesperada. Una palabra que no se usa a la ligera. ¿Qué clase de situación llevaba a una madre a decirle eso a su hija? ¿Y por qué recurrir a él, de todas las personas del mundo? La niña lo miraba con una mezcla de esperanza y agotamiento, como si cada segundo sentado allí hubiera sido una batalla. De pronto, Marcus ya no vio a una niña desconocida. Vio una súplica silenciosa. Un mensaje urgente. Y detrás de esa mirada, la sombra de una madre que, por alguna razón, confiaba plenamente en él. En ese momento supo que lo que estaba por descubrir no sería sencillo, pero también supo que no podía dar la vuelta y seguir caminando como si nada. Porque cuando alguien, en su momento más crítico, te llama el único que puede ayudar, ignorarlo deja de ser una opción. Marcus respiró hondo, intentando ordenar las piezas que empezaban a aparecer en su mente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, arrodillándose frente a ella pese al frío que atravesaba su traje empapado. Lily, respondió con un hilo de voz. Lily Foster. El apellido lo golpeó como una campana distante. Foster. Había escuchado ese nombre antes, pero la tormenta no le permitía recordar con claridad. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? Amanda. Amanda Foster. Ahí sí, el recuerdo se abrió paso. Amanda había sido su asistente años atrás. Eficiente, amable, siempre dispuesta a resolver problemas antes de que siquiera llegaran a su escritorio. Un día, sin previo aviso, presentó su renuncia con una explicación corta y triste: asuntos familiares. No volvió a saber de ella. Ahora, frente a él, su hija lo observaba como si él fuera su última esperanza. Mi mamá está muy enferma, continuó Lily, con esa valentía rota que solo los niños desesperados pueden mostrar. No puede caminar mucho. No puede salir. Ella quería venir a buscarte, pero no pudo. En su voz había un temblor que no provenía del frío. Por eso me envió a mí, agregó, bajando la mirada como si esperara un regaño. Marcus sintió un nudo en la garganta. La idea de una mujer enferma, sola en un apartamento, enviando a su hija de apenas unos años a atravesar una tormenta para encontrarlo, era casi insoportable. ¿Te mandó a buscarme a propósito?, preguntó con incredulidad. Lidia sintió, su pequeña trenza llena de nieve moviéndose suavemente. Dijo que tú siempre sales del trabajo a la misma hora. ¿Qué pasarías por aquí? Que tenía que encontrarte, porque ya no nos queda nadie más. Aquellas palabras se clavaron profundamente en Marcus. Ya no nos queda nadie más. Esa frase, pronunciada con tanta sinceridad por una niña tiritando de frío, le heló algo mucho más profundo que la piel. En ese instante, supo que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de una coincidencia o un gesto de nostalgia de una ex empleada. Era un llamado desesperado. Una última apuesta. Y Lily, con apenas 5 años, había sido la mensajera que había atravesado la tormenta solo porque su madre confiaba en él. Marcus entendió que ya no podía permitir que aquella pequeña siguiera sola un segundo más. Y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una decisión que transformaría cada rincón de su vida. Dentro del pequeño apartamento, con las paredes desgastadas y un árbol de Navidad inclinado en la esquina, Amanda Foster parecía una sombra de la mujer que Marcus recordaba.
Ya no era la asistente firme y organizada que siempre llegaba temprano y resolvía problemas antes de que él los notara. Ahora estaba hundida en un sillón, pálida, delgada, respirando con dificultad, como si cada movimiento le costara más de lo que debía. Cuando comenzó a hablar, su voz era frágil, pero sus ojos permanecían firmes, decididos a contar la verdad sin rodeos. Le explicó que, poco después de renunciar, empezó a sentirse mal. Cansancio que no se iba. Dolores que ningún tratamiento aliviaba. Exámenes que se acumulaban sin respuestas claras, hasta que llegó la peor de todas. Cáncer. Etapa 4. Marcus sintió que el aire se espesaba. Amanda continuó, como si contar su historia le arrancara pedazos de fuerza, pero también la liberara. Había pasado 3 años luchando. Quimioterapias, radioterapias, dietas, oraciones, esperanzas que se apagaban lentamente. Había dejado su empleo porque sabía que no podría seguir el ritmo, ni física ni emocionalmente. Y lo peor era que cada día se convertía en una carrera contra un reloj que ya no podía detener. Los médicos dicen que me quedan unos meses, quizás menos, admitió, hundiendo los dedos en la manta que cubría sus piernas. Estoy cansada, Marcus. Tan cansada. Hubo un silencio que solo fue cortado por el sonido de la tormenta golpeando la ventana. Pero entonces Amanda dijo lo que realmente la había llevado a buscarlo, lo que había hecho que enviara a su hija, sola, en medio del blizzard. No tengo a nadie más. Mis padres murieron. El padre de Lily nunca estuvo en su vida. Y cuando su voz se quebró, pero logró recomponerse, cuando ya no esté, el Estado vendrá por ella. Se la llevarán a un hogar temporal. A uno desconocido. A una vida que no puedo garantizar que la trate bien. Eso la aterraba más que la enfermedad misma. Más que la idea de morir. Más que el dolor diario. Su mayor miedo no era el final. Era el futuro de su hija. Lily es todo lo que tengo, susurró. Lo único que le pido a Dios es que no termine perdida, o sola, o olvidada en algún sistema que no entiende cuánto vale. Fue entonces cuando Marcus comprendió la magnitud del peso que Amanda había cargado sola durante años. Y también entendió la desesperación que la había impulsado a hacer lo impensado, enviar a su pequeña en medio de una tormenta con la esperanza de que él, un hombre que apenas había formado parte de sus vidas, pudiera ser la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. La habitación se llenó de un silencio tenso, casi solemne, mientras Amanda reunía fuerzas para decir lo que realmente importaba. Marcus la observaba, viendo cómo respiraba con dificultad, cómo su cuerpo parecía pelear por cada palabra, pero también cómo sus ojos mantenían una claridad inquebrantable. Como si este fuera el momento más importante de su vida. Sé que esto va a sonar imposible, comenzó, con un hilo de voz. Pero no puedo irme sin asegurarme de que Lily estará bien. Marcus se inclinó hacia adelante. Había intuido que Amanda quería algo, pero no estaba preparado para lo que escucharía. He pensado en todas las opciones, continuó ella. Y ninguna me da paz. No quiero que mi hija termine moviéndose de hogar en hogar, sin estabilidad, sin alguien que la mire y la vea de verdad. Y yo ya no tengo fuerza para seguir buscando alternativas. Amanda tragó aire, respiró hondo como si estuviera a punto de lanzarse desde un precipicio. Por eso te pedí que vinieras, dijo al fin. Porque quiero pedirte que te quedes con ella. Que la adoptes. Que seas tú quien la guíe cuando yo ya no pueda. Marcus abrió la boca, sorprendido, pero Amanda levantó una mano débilmente, pidiéndole un segundo más. Sé que es una petición enorme. Lo sé mejor que nadie, susurró. Pero también sé quién eres. Yo te vi trabajar, te vi tratar a la gente con respeto, incluso cuando estabas bajo presión. Vi cómo escuchabas. Cómo cuidabas tu empresa sin olvidar que detrás de cada número hay personas. Por eso pensé en ti. Su voz tembló, no de miedo, sino de convicción. Eres un hombre justo, Marcus. Empático. Responsable. No buscas poder por ego, sino porque quieres hacer las cosas bien.
Y sé que tú podrías darle a Lily lo que yo ya no puedo, una vida segura, estable, llena de oportunidades. Tú podrías ser un buen padre para ella. Marcus sintió algo removerse profundamente dentro de él. La magnitud del pedido era abrumadora. Era un giro radical, un cambio absoluto en la vida de un hombre que se había acostumbrado a vivir solo, en silencio, escondido tras su trabajo. Pero antes de que pudiera responder, Amanda añadió algo más, con una sinceridad que le atravesó el corazón. No te lo pido porque seas rico, ni porque seas poderoso. Te lo pido porque, en 2 años trabajando contigo, nunca vi que fallaras cuando se trataba de proteger a alguien que dependía de ti. Y mi hija, es lo más valioso que tengo. Si voy a dejarla en manos de alguien, solo confío en las tuyas. Lily, que escuchaba en silencio, se acercó a Marcus sin decir una palabra, como si su inocente intuición entendiera el peso del instante. Y él, enfrentado a aquella súplica desgarradora, comprendió que su vida acababa de llegar a un cruce del que no habría vuelta atrás. Las palabras de Amanda quedaron suspendidas en el aire, golpeando a Marcus con una fuerza que no esperaba. Por un momento no pudo hablar. No porque no quisiera, sino porque algo viejo, profundo y cuidadosamente enterrado dentro de él había comenzado a despertar. Miró a Lily, tan pequeña y frágil, con esos ojos serios que ningún niño debería tener. Y luego desvió la mirada hacia la ventana, donde la tormenta seguía rugiendo como si el mundo estuviera siendo sacudido desde sus cimientos. Quizá, en cierto modo, también lo estaba él. Hacía años que Marcus no permitía que su vida se desviara un solo centímetro del orden que él mismo había impuesto. Después de la muerte de su esposa, Sarah, el dolor lo había convertido en una versión rígida, silenciosa y solitaria de sí mismo. Habían hablado de tener hijos. Habían soñado con nombres, habitaciones pintadas a mano, historias antes de dormir. Pero el accidente cortó esos planes de raíz. Y él, incapaz de enfrentar el vacío, decidió llenarlo con trabajo. Con horarios, metas, contratos, resultados. Era más fácil dirigir una empresa que mirar de frente el hueco que Sarah había dejado en su vida. Con el tiempo, se convirtió en un hombre eficiente pero distante, un líder admirado, pero un ser humano que evitaba cualquier vínculo emocional profundo. Su apartamento era enorme, elegante y completamente silencioso. Jamás pensó en adoptar. Ni siquiera consideró la posibilidad de volver a abrir su corazón a alguien. A veces, en las noches más largas, se preguntaba si había renunciado a la felicidad sin darse cuenta. Pero ahora, sentado frente a una niña que había atravesado una tormenta para encontrarlo y a una mujer que confiaba en él con su último aliento, Marcus sintió como ese muro invisible que llevaba años construyendo empezaba a resquebrajarse. Recordó a Sarah riendo mientras imaginaba cómo serían sus hijos. Recordó las conversaciones interrumpidas por la tragedia. Recordó lo solo que había estado desde entonces, aunque jamás lo admitiera. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un dolor distinto, uno que no venía del pasado, sino del presente, la sensación de que quizás, sin quererlo, había estado preparándose para esto. Para alguien que lo necesitara. Para una vida que no girara únicamente en torno al trabajo. Para una segunda oportunidad que nunca pensó que llegaría. Marcus respiró hondo, y supo que, pasara lo que pasara, nada en él volvería a ser igual. Marcus volvió a mirar a Amanda, luego a Lily, y sintió que el aire en la habitación pesaba más que la tormenta allá afuera. Su mente le gritaba que aquello era una responsabilidad inmensa, un salto al vacío sin preparación alguna. Pero su corazón llevaba demasiado tiempo dormido, esperando un motivo para despertar. Si acepto esto, comenzó, con la voz más baja de lo habitual, necesito saberlo todo. Médicos, documentos, lo que has hecho hasta ahora, lo que falta por hacer. Necesito entender cómo asegurar el futuro de Lily sin cometer errores. Amanda parpadeó, sorprendida, como si no se atreviera a creer que él estaba considerando realmente su petición. Marcus inhaló hondo y, por primera vez en años, permitió que su vulnerabilidad saliera a la superficie. No sé nada de ser padre, admitió. No sé peinar trenzas, ni qué hacer con los miedos nocturnos, ni cómo preparar una lonchera como las otras madres.
No tengo experiencia, ni práctica, ni un manual. Pero, su mirada volvió a Lily, que lo observaba con la esperanza más pura que había visto en su vida. Puedo prometerte esto, voy a intentarlo con todo lo que soy. Amanda cubrió su boca con una mano temblorosa, como si las palabras fueran demasiado grandes para procesarlas. Voy a darle estabilidad, continuó él. Amor. Seguridad. Un hogar donde nunca se sienta sola ni desprotegida. Puede que cometa errores, muchos, pero nunca le faltará lo más importante. Nunca. Hubo un silencio breve, pero cargado de un significado que llenó toda la habitación. Entonces, como si algo dentro de él finalmente encontrara la paz, Marcus terminó de decir lo que ya había decidido en su corazón. Lo haré, Amanda. Me haré cargo de Lily. Amanda dejó caer la cabeza hacia atrás y rompió en llanto. No un llanto frágil, sino uno liberador, lleno de alivio después de años de miedo, dolor y decisiones imposibles. Marcus sintió que la habitación misma exhalaba con ella. Lily, que había permanecido quieta, dio un paso tímido hacia él. Luego otro. Y sin pedir permiso, sin dudar ni un segundo, se subió a su regazo y rodeó su cuello con sus delgados brazos. ¿De verdad me vas a cuidar? Susurró contra su hombro. Marcus la abrazó con una suavidad que no sabía que tenía. Sí, Lily. Te voy a cuidar. Siempre. Y mientras Amanda lloraba agradecida y la pequeña se aferraba a él con una confianza absoluta, Marcus entendió que no estaba salvando a una niña. Ella lo estaba salvando a él también. Los meses que siguieron se convirtieron en una mezcla intensa de caos, aprendizaje y una inesperada calidez que llenó la vida de Marcus de formas que no había imaginado. Apenas aceptó la petición de Amanda, inició de inmediato el proceso legal de adopción. Contrató a los mejores abogados, presionó cada engranaje del sistema y consiguió que el trámite avanzara con una rapidez poco común, amparado por la condición médica de Amanda y el bienestar de la niña. Pero mientras los papeles se movían de oficina en oficina, la vida real comenzó a cambiar mucho más deprisa. Marcus decidió no dejar que Amanda y Lily pasaran ni un solo día más solas en aquel apartamento deteriorado. Las mudó a su hogar, un espacio amplio y silencioso que de pronto se llenó de voces, pasos pequeños y el sonido suave de la respiración de Amanda mientras descansaba en una habitación luminosa con vista a la ciudad. Fue entonces cuando comenzó su verdadero proceso de transformación. Descubrió que ser padre, incluso antes de que la firma final lo confirmara, significaba acostumbrarse a pequeñas rutinas que jamás había considerado, preparar desayunos torpes pero bien intencionados. Aprender qué tipo de cereal le gustaba a Lily, recoger juguetes dispersos por alfombras que antes estaban impecables. Y las noches se convirtieron en un ritual sagrado. Lily insistía en que él fuera quien le leyera cuentos antes de dormir. Al principio, Marcus se sentía ridículo leyendo voces de animales o intentando entonar diálogos que nunca había pronunciado, pero pronto comenzó a esperar ese momento con una ilusión extraña y nueva. A veces Amanda lo escuchaba desde la otra habitación, sonriendo débilmente al oír cómo su hija se reía a carcajadas por su manera de imitar a un cerdito o a una araña parlante. Hubo mañanas en las que Marcus despertaba para encontrar a Lily sentada a su lado, dibujando en silencio porque no quería despertarte, pero quería estar cerca. Lo más desconcertante para él fue descubrir que esos dibujos, torcidos, llenos de colores y corazones mal proporcionados, lo emocionaban más que cualquier reconocimiento empresarial. Mientras Amanda se debilitaba poco a poco, Marcus comenzó a llenar la casa de recuerdos para Lily, fotos, videos, relatos compartidos en tardes tranquilas. Aprendió a cocinar sopas suaves para Amanda, a administrar medicamentos, a escuchar sin intentar resolver lo irresoluble. Y en medio de todo, sintió como su vida, antes tan vacía bajo una apariencia de éxito impecable, empezaba a latir de nuevo. Los desayunos compartidos, las historias antes de dormir, las pequeñas manos pidiéndole ayuda para abrochar un abrigo o hacer una trenza. Todo eso, lo cotidiano, lo simple, comenzó a reconstruirlo desde adentro. No era perfecto. Cometía errores. Olvidaba horarios de baño, quemaba panqueques, enredaba cintas de cabello.
Pero cada día, sin fallar, Lily lo miraba como si él fuera su héroe. Y Amanda, desde su cansancio, lo observaba con un agradecimiento silencioso, sabiendo que había elegido bien. La mañana en que Amanda falleció, la casa estaba extrañamente quieta. Marcus estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano frágil, mientras Lily dormía acurrucada en el sillón cercano. El sol apenas entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado, y por un instante todo pareció detenerse. Amanda abrió los ojos una última vez, no con miedo, sino con una serenidad que marcó a Marcus para siempre. Le dio un apretón leve en la mano y murmuró un agradecimiento que él jamás olvidaría. Después volteó hacia su hija, la miró como si quisiera memorizarla, y con su último aliento le regaló las palabras más importantes: sé valiente, mi niña. Y sé buena. Cuando su respiración se detuvo, Marcus sintió un silencio distinto, un vacío que dejó un eco doloroso, pero no estaba solo. Lily despertó poco después, y cuando entendió lo ocurrido, corrió hacia él, llorando con un dolor que desgarraría a cualquiera. Marcus la abrazó con fuerza, sintiendo como su propia tristeza se mezclaba con la de ella. No intentó decirle que todo estaría bien. Solo la sostuvo, y en ese abrazo, supo que cumpliría la promesa hecha a Amanda, sin importar lo que costara. 2 semanas más tarde, la adopción se completó. Lily dejó atrás el apellido Foster y se convirtió oficialmente en Lily Callahan. Marcus colgó el certificado en su oficina, justo al lado de la foto de su boda con Sarah. No como un sustituto, sino como un nuevo capítulo, uno que empezó en medio de una tormenta y que ahora tenía luz propia. Los años que siguieron transformaron su vida de formas que nunca había anticipado. Las prioridades de Marcus cambiaron por completo. Las reuniones con la junta directiva se agendaban después de los conciertos escolares. Los viajes de negocio se reducían para no perder las noches de tarea o los desayunos improvisados. Su casa volvió a llenarse de risas, desorden y dibujos pegados en la nevera. Lily creció con una fortaleza que sorprendía a todos. Inteligente, sensible y profundamente empática, encontró consuelo en los libros, en ayudar a otros, en recordar a su madre con cariño y no con tristeza. Con el tiempo, decidió dedicar su vida a enseñar, a ser para otros niños lo que su maestra había sido para ella, una guía, un refugio, una chispa de esperanza. Años después, ya convertida en una joven maestra, Lily solía recordar la noche de la tormenta y contar a sus alumnos cómo un extraño se convirtió en familia. Marcus, ya en sus 50, asistía orgulloso a cada uno de sus logros, sabiendo que la niña que encontró en la nieve lo había rescatado tanto como él la rescató a ella. En el fondo, ambos entendieron lo mismo: a veces la vida no sigue los planes que uno traza. A veces, lo mejor ocurre cuando uno se atreve a decir sí en el momento más inesperado. Y así, entre pérdidas, segundas oportunidades y un amor construido día a día, encontraron aquello que ambos habían perdido hacía mucho: un hogar. La historia llega a su final con una verdad simple, pero tan poderosa que parece iluminar incluso la noche más oscura. Marcus, que alguna vez caminó solo bajo una tormenta sin imaginar lo que el destino le tenía preparado, entendió que el amor no siempre llega en la forma que uno espera. A veces aparece en un escalón cubierto de nieve, en los ojos asustados de una niña que pronuncia tu nombre sin conocerte, en la voz cansada de una madre que confía en ti con lo más valioso que posee. Ese sí que Marcus ofreció, casi sin estar preparado, se convirtió en un puente entre vidas separadas por la tragedia. Transformó a un hombre roto por la pérdida en un padre capaz de amar de nuevo, le dio a una niña huérfana un hogar donde crecer sin miedo, y le otorgó a una madre moribunda la paz de saber que su hija jamás estaría sola. La historia recuerda que pedir ayuda no es vulnerabilidad, sino valentía. Amanda, enfrentando su final, lo entendió mejor que nadie. Su acto de fe, enviar a Lily en medio de una tormenta, fue un grito desesperado por la esperanza. Y Marcus, al responder, demostró que la compasión puede surgir precisamente cuando uno cree que ya no tiene nada más que ofrecer. Al final, todo se resume en una idea profundamente humana: el amor tiene el poder de convertir desconocidos en familia, de unir vidas que jamás debieron cruzarse y de reconstruir lo que parecía perdido. Y a veces, basta un solo instante,
una sola decisión, una sola respuesta, un sí pronunciado en medio de un blizzard, para cambiar no una vida, sino dos. Y quizás, sin saberlo, también la tuya.